Hola, soy Bafaster y en esta ocasión vamos a ver lo que son los switches. Un switch o un conmutador es un dispositivo de capa 2, capa de enlace de datos del modelo OSI. Un switch lo que nos permite es conectar varios segmentos de red. Cada segmento puede estar conectado a un dispositivo, llámese una computadora, y lo que va a hacer es permitirnos la conectividad de esos dos segmentos de red. A eso comúnmente es lo que lo llamamos nuestra LAN. Bien, ¿por qué es llamado conmutador? La función conmutar quiere decir que el dispositivo, en este caso el switch, va a tomar los datos entrantes por un puerto y en base a una cierta información los va a dirigir por otro puerto específico, lo va a redistribuir por un puerto específico. Bien, su decisión del switch de cómo conmutar está basado a nivel de las direcciones de capa 2. Es por eso que el switch se lo conoce como un dispositivo de capa 2. Pues bien, este dispositivo asociado al switch tiene una dirección física F1 y este dispositivo tiene una dirección física F2, esta computadora. Bien, ¿qué son las direcciones físicas? Sabemos que una computadora tiene una tarjeta de red. Esa tarjeta de red tiene una dirección física o también lo que conocemos como dirección MAC. Sabemos que esa dirección MAC se asocian a la capa de enlace de datos del modelo OSI. Ahí lo vamos a encontrar. Pues bien, cuando una PC, la PC A, quiere comunicarse con la PC B, entonces lo que va a hacer el dispositivo A es enviar los datos a través de este puerto, y el switch, en base a cierta información que se adjunta a una tabla que es llamada la tabla MAC. Una tabla MAC de un switch es una lista de todas las direcciones físicas de los dispositivos asociados a ellos. Por ejemplo, en este switch va a tener una tabla MAC que indique, llámese este puerto 1 y este puerto 24. Entonces, la tabla MAC de un switch es una lista de todas las direcciones físicas que tienen los dispositivos asociados. Por ejemplo, él va a decir, hay una dirección F1 que está asociado a mi puerto 1 y hay una dirección F2 que está asociado a mi puerto 24, y así va a seguir. Si acá hubiera más dispositivos, bueno, va a seguir, ¿no? Poniendo o llenando la lista con direcciones MAC, asociándolas a puertos. Pues bien, cuando la computadora A quiere comunicarse con la computadora B, lo que va a hacer es enviarle los datos con una dirección MAC destino F2, ¿no? Entonces, al recibirlo por este puerto del switch va a leer el destino. El destino es la dirección física F2, por lo tanto lo voy a enviar por el puerto 24 y ya no lo voy a enviar por todos los demás puertos. Eso es lo que es la conmutación en base a una tabla de direcciones MAC, ¿no? Un hub, sin embargo, que es una tecnología anterior, es conocido como un repartidor multipuerto. ¿Por qué? Porque ya no trabaja a nivel de capa 2, simplemente reenvía los datos a todos los puertos menos por el puerto que llegó. Bien, a ver, veamos cómo funciona esto. Antes que nada, necesitamos entender dos cosas, o bueno, es una nada más. Para que dos dispositivos, llámese una computadora A y una computadora B, se comuniquen, es indispensable que el origen, en este caso A, sepa dos cosas de B: su direccionamiento lógico, su dirección lógica y su dirección física. Nosotros siempre en una red configuramos algunas computadoras con una dirección IP. Eso se le llama el direccionamiento lógico. Este es IP de A y este es IP de B. Pero además hay algo que tenemos que saber, que cada dispositivo tiene una dirección MAC, una dirección física. Esta es la MAC de A, o la MAC 1 si quieren llamarlo, y esta es la MAC 2. Bien, entonces hay que saber una cosa. Para que dos dispositivos se comuniquen,
es necesario que el origen, en este caso A, sepa la dirección IP de B y su dirección física de B. Entonces, cuando nosotros enviamos los datos, el modelo OSI viene desde la capa de aplicación, presentación, sesión, se comienzan a encapsular en segmentos en la capa de transporte, luego pasa a la capa de red, donde acá es el direccionamiento lógico. En la capa de red se va a estar asociados la dirección origen lógica y la dirección origen destino. La dirección lógica destino. Bien, luego ese paquete se va a encapsular en una trama, que es acá en la capa de enlace de datos, donde el switch va a tomar sus decisiones. Por lo tanto, nos interesa saber qué es lo que tiene una trama. Bien, en la trama tiene la dirección física o la dirección MAC destino, en este caso es la de B, y la dirección MAC origen o la dirección física de origen, en este caso la de la PCA. Bien, ambos tienen 6 bytes. Bien, entonces es necesario saber y entender que en una trama, o sea, en la PDU de capa de enlace de datos, o lo que recibe un switch, en realidad esto es lo que recibe un switch, es eso, las direcciones físicas destino, las direcciones físicas origen, y bueno, esto vendría a ser lo que es el tráiler, esto es lo que es la cabecera, y estos datos son provenientes de capas superiores, ¿verdad? Esto es de lo que vienen desde las capas superiores. Centrándonos ahora bien en el direccionamiento MAC. Entonces, como pudimos ver, los switches emplean las direcciones MAC para dirigir las comunicaciones desde un origen hacia un destino. Las direcciones MAC son las direcciones físicas o las direcciones que están asociadas con nuestros dispositivos de red, llámese una tarjeta inalámbrica o una tarjeta Ethernet cableada, ¿verdad? Bien, entonces, como el switch opera en función a las direcciones MAC, el switch va a manejar una cosa que son las tablas de direcciones MAC. Este genera tablas grabando las direcciones MAC que se encuentran conectados a cada uno de sus puertos, ¿verdad? Y acá viene un tema interesante. Cuando un switch recibe una trama y la MAC destino no se encuentra en la tabla, entonces se reenvía la trama a todos los puertos excepto por el que la recibió. Bien, cuando un switch, por ejemplo, es recargado, quiere decir se reinicia o es nuevo en su configuración, no vas a ver las direcciones físicas de los dispositivos asociados, ¿no? Por lo que es nuevo. Bien, entonces, supongamos que este switch es nuevo y es limpio en su configuración, no tiene nada, no tiene ninguna dirección MAC asociada, pese a que ya están conectados a los dispositivos. Tiene que esperar que se inicien las comunicaciones para que comience a llenar la tabla MAC. Pero bien, supongamos que este es el puerto 4 y la PC1 quiere comunicarse con la PC2. Pues bien, la PC1 va a enviar la trama dirigida a la PC2. Acuérdense que acá en la trama va a haber las direcciones físicas origen y destino. Bien, PC2 tiene una dirección física M2, y este tiene una dirección física M1. Obviamente que las direcciones físicas tienen 6 bytes, no solamente que yo sé que lo represento por los símbolos M1 y M2. Pues bien, esas son sus direcciones físicas. Entonces, la trama va a tener como destino la dirección física M2 y como origen la dirección física M1. Lo va a llegar el switch y como el switch es limpio en su configuración, va a leer, bueno, la trama está dirigida para la dirección física M2, pero yo en mi tabla de direcciones MAC no tengo nada, está limpia mi tabla de direcciones MAC. Por lo tanto, como no sé por qué puerto reenviarlos, los voy a reenviar por todos los puertos menos por el puerto donde lo recibí, menos por el puerto 4. Y a su vez voy a leer el origen. El origen es M1 y me provino del puerto 4. Entonces ya empieza a leer o a grabar las direcciones MAC en esta comunicación, pero a su vez lo reenvió por todos los puertos porque el destino no lo conoce.
Pues bien, por acá la trama se va a perder porque está dirigida a la PC2. La PC2 lo va a leer y va a responder. Cuando responde, va a responder con la dirección origen M2 y la dirección destino M1. El switch lo va a leer, la trama que viene desde la PC2 ahora, y va a decir, el destino ahora es M1, pero M1 ya lo tengo en mi tabla de direcciones MAC, por lo tanto lo voy a reenviar por su puerto asociado, que es el puerto 4. Entonces ya lo reenvía por un puerto específico, o ya lo está conmutando y no lo reenvía por todos los puertos. Y a su vez voy a leer el origen, que es M2, y lo voy a asociar a un puerto, al puerto M3. Entonces es así como el switch empieza a llenar la tabla de direcciones MAC en base a las comunicaciones, y cómo es cuando está limpia en su configuración, lo reenvía a todos los puertos, porque obviamente no conoce el destino ni el puerto asociado. Lo podemos ver en Packet Tracer. Bien, en este ejemplo tenemos un origen, un destino, un switch, bueno, un router y un usuario remoto. Bien, por lo tanto solamente nos vamos a fijar en esta pequeña LAN. Hacemos clic en el switch, interfaz de línea de comandos, y bien, enable, bueno, en este caso tiene un password, y ya estamos en el modo de configuración de modo privilegiado. Bien, en este modo privilegiado del switch, para ver su tabla de direcciones MAC, podemos hacer lo siguiente: show MAC address table, y podemos ver que en su tabla de direcciones MAC tiene un dispositivo, o tiene una dirección MAC física asociada a un puerto, el puerto Fast Ethernet 013, que es el puerto de la puerta de enlace, pero no tiene o no dice nada con respecto a lo que es el origen ni al destino con puertos Fast Ethernet 4 y 3. Bien, por otro lado, como estos dispositivos son nuevos, la PC origen no va a conocer la dirección destino física. Por lo tanto, ¿qué pasaría si nosotros hacemos un ping desde un origen hacia un destino? Bien, veamos qué sucedería. Vamos a ponerlo en la simulación para ver qué es lo que pasa. Vamos al prompt del origen. Acá estamos en el origen y vamos a hacer un ping. ¿A quién? Al destino. Al destino es 192.168.168.10. Ya. Acuérdense que para que haya comunicación se necesita dos cosas: saber del destino, su dirección física y su dirección lógica. Antes de hacer el ping, vamos a ver si la PC origen conoce la dirección física del destino. Para saber eso, en el prompt de la computadora ponemos ARP-A, y este ARP-A lo que nos va a permitir ver es una dirección lógica y su dirección física asociada. En este caso no hay nada, por lo tanto si yo hago ping de nuevo, o recién hago el ping a 192.168.10.2, ¿qué va a suceder? Acá lo allá. ¿Qué va a suceder? Bien, el comando ping en realidad se está enviando paquetes con el protocolo ISMP, protocolo de mensaje de control de internet, como lo podemos ver acá. Bien, como podemos ver ahí, el destino es 192.168.10.2 y el origen es del 10.10, ¿no? Pero no dice nada acerca de Ethernet, o bueno, de la capa A2. ¿Por qué? Porque no conoce en realidad la dirección física del destino. Conoce obviamente su dirección física de él, pero no del destino. Por lo tanto, tiene que haber un mensaje previo que le permita descubrir la dirección física del destino. Pues bien, a esto se le conoce como los paquetes ARP. Los paquetes ARP, o el protocolo ARP, protocolo de resolución de direcciones, lo que nos permite es buscar información de una dirección física asociada a una dirección lógica.
por ejemplo, para ver la información del paquete, acá como podemos ver, el paquete se va a enviar en nivel de capa de enlace de datos con una dirección, destino, broadcast, FFF, todos los campos F en hexadecimal o 1 en binario, quiere decir comunicación broadcast. Una comunicación broadcast quiere decir que se va a reenviar desde el origen hacia todos los dispositivos conectados en la LAN. Bien, ¿por qué? ¿Por qué necesita hacer eso? Porque como no sabe a quién le corresponde la dirección IP que se está enviando acá en el paquete RP, este es lo que se va a averiguar, la dirección física de 192.168.10.2 se va a enviar en broadcast. ¿Por qué? Porque necesita saber que a quién dentro de la red LAN le corresponde la dirección física. Pues bien, este protocolo o este paquete RP va a llegar al switch. El switch lo va a reenviar por todos sus puertos porque es un broadcast. Bien, el router lo va a descartar porque no está dirigido a él, sino está dirigido al destino. El destino va a decir, yo soy esa dirección lógica, toma mi dirección física, y lo va a retornar al origen, ya pero como unicast, ya no como broadcast. Y por fin, el origen ahora tiene la dirección física, por lo tanto, como ya tiene la dirección física y la dirección lógica, el pin ya recién puede estar dirigido a la PC destino. Pero mientras está pasando todo esto, en el switch está grabando todas las direcciones físicas, origen y destino, como podemos ver ahí. ¿Por qué? Porque ya está que lo conmuta por un puerto en específico y por otro puerto en específico, como podemos ver ahora. Bien, ven cómo ahora aparecen direcciones físicas asociados a puertos específicos. Bien, esta tabla de direcciones MAC es lo que nos permite la conmutación, como hemos podido ver ahora. Ya, y bien, ¿qué pasa si ahora, o bueno, revisemos ahora en el origen? De nuevo con el comando ARP-A. Este comando ahora nos indica que para la dirección lógica 192.168.10.2 existe una dirección física asociada que es la siguiente. Bien, ¿y por qué tiene eso? Porque de nuevo, si voy a hacer pin a 192.168, ya no va a utilizar el protocolo RP para averiguar las direcciones, porque ya lo tiene acá asociado, ¿no? Es por eso que ahora de frente es el protocolo ICMP. Se envía, ahora se envía de una vez, ¿no? Bien, eso era un poco en la simulación del packet tracer. Ahora bien, un poco más de teoría. Bien, los dominios de colisiones, solo por teoría. Un dominio de colisión es un área donde se originan las tramas y se producen colisiones, ¿no? Obviamente cuando yo todo estoy hablando a nivel de capa de enlace de datos, en este caso las tramas. Bien, antes de que hubiera un switch, en la existencia de un hub o una topología tipo bus, bien, todas las conexiones eran algo así, parecidas a esta gráfica, donde Ethernet tenía un método de acceso denominado el CSMA-CD, o acceso múltiple por detección de portadora, detección de colisiones. ¿Por qué hacía esto? Porque cuando una computadora transmitía y otra a su vez lo transmitía, se producía una colisión. Esta colisión hacía que las demás computadoras dejen de transmitir por un periodo. Bien, en un switch esto no pasa, porque el switch lo que hace es que en base a su tabla de direcciones MAC permite aislar el tráfico de uno con el otro. Por ejemplo, el tráfico dirigido a esta PC es reenviado por este puerto. Este puerto no tiene nada que ver con ese tráfico, por lo tanto no se va a producir una colisión. En unos switches no se produce una colisión. Y el dominio de colisiones, porque de todas maneras hay un dominio de colisiones, es por puerto, así no se produzcan las colisiones. Sin embargo, acá todo este diseño es un dominio de colisiones. Acá no, en un switch el dominio de colisiones es por puerto, o sea hay 4 dominios de colisiones, mientras que en la primera gráfica hay un solo dominio de colisiones.
Podemos tener la gráfica así como estamos teniendo, o reemplazarla por un hub, porque el hub lo va a repartir por todos sus puertos, que es algo similar, ¿no? Entonces, si hay un hub o una topología tipo bus, como podemos ver acá, todo eso es un dominio de colisiones. Pero ya reemplazando por un switch, el dominio de colisiones es por puertos. Si hubiera 20 dispositivos conectados al switch, hay 20 dominios de colisiones. Sin embargo, si en un hub hay 20 dispositivos conectados al hub, hay un único dominio de colisiones. Bien, e internamente en el switch, ¿qué pasa cuando dos hosts conectados se comunican entre sí? A ver, imaginemos que el host A se comunica con el host B. Bien, sabemos que el switch se basa en su tabla de direcciones físicas, su tabla de direcciones MAC. Muy bien, y cuando esto lo hace, cuando se conmuta, el switch lo toma por un puerto y va a crear un microsegmento. O sea, crea un microsegmento dirigido hacia ese puerto. Y si se dan cuenta, podemos ver una línea desde A hacia B directa, que va a parecer una red de solo dos hosts. ¿Entienden? Entonces este microsegmento va a durar hasta que dure la sesión o la comunicación desde el host A hacia el host B. De igual forma, si esta estación de trabajo se comunica con esta estación de trabajo, la conmutación va a realizar o va a crear un microsegmento desde este puerto hasta este puerto, ¿no? Y va a aparecer una comunicación de solo dos hosts. Entonces, lo que podemos decir es que los switches van a reducir las colisiones, obviamente, pero no el dominio de colisiones. El número de dominio de colisiones en un switch aumenta, pero reduce las colisiones. Y permiten mejor utilización del ancho de banda o bandwidth. ¿Por qué? Porque va a aislar el tráfico de un segmento de red con respecto del otro. Bien, ahora otro dominio, que es el dominio de broadcast, popular dominio de broadcast. Tráfico broadcast quiere decir que desde un host se va a reenviar la información a todos los demás hosts. Por ejemplo, hace rato con el protocolo ARP pudimos ver un tráfico broadcast, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si este servidor se quiere comunicar con este host y no conoce su dirección física? Entonces este servidor lo que va a hacer es enviar una trama o un paquete ARP a nivel de capa de enlace de datos broadcast, ¿no? Entonces el switch va a decir, ya, el destino es broadcast, por lo tanto lo voy a reenviar por todos los puertos menos por el que lo recibí. ¿Para qué? Para ver si alguno responde con esa dirección lógica y devolver la dirección física. Esto es lo que llamamos tráfico broadcast. Entonces, el switch filtra varias direcciones en base a sus tablas MAC, pero no lo hace cuando se reenvíe o se reciben tramas broadcast. Cuando se reciben tramas broadcast lo reenvía por todos sus puertos menos por el que lo recibió. Ahora, si nosotros queremos que se filtre en broadcast, tenemos que tener una entidad de capa 3 o una entidad de capa de red, como lo es un router o una VLAN, una LAN virtual, que es una tecnología LAN, para detener el dominio broadcast. A ver, como ya sabemos, una broadcast es todos los bits establecidos en 1. Si acá estas dos computadoras pertenecen a una VLAN, la VLAN A, asimismo el servidor pertenece a la VLAN A, y estas dos computadoras restantes pertenecen a la LAN virtual B, a la VLAN B. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el A quiere saber la dirección física de este dispositivo? Va a enviar el protocolo ARP y lo va a enviar en broadcast. Pero como acá está por VLAN y el servidor pertenece a la VLAN A, el tráfico broadcast solamente se va a enviar a los dispositivos pertenecientes a la misma VLAN. Quiere decir, va a seguir esta línea y esa línea nuevo, y no se va a enviar el tráfico broadcast por estos segmentos de red porque pertenecen a otras VLAN. Por lo tanto, las VLAN segmentan los dominios de broadcast y a su vez los dominios de colisiones. Asimismo lo hacen los routers.
Sin embargo, los switches solamente segmentan dominios de colisiones. Por ejemplo, acá el switch tiene 5 dominios de colisiones, porque el dominio de colisiones es por puerto. Acá podemos ver un ejemplo. En el primer gráfico, el gráfico azul, el dominio de broadcast es todo. Sin embargo, en el rosado, el dominio de colisiones es por puerto del switch. Recordemos que si este dispositivo fuese un hub, el dominio de colisiones es todo. ¿No? Solamente en switches, el dominio de colisiones es por puerto. Bien, métodos de reenvío del switch. Bien, cuando yo me refiero al método de reenvío, quiero saber en realidad qué hace el switch después que ha recibido la trama. Bien, hay dos métodos de reenvío del switch. El método predeterminado que se utiliza en los switches actuales de Cisco, que es la conmutación por almacenamiento y envío, y hay otro que hace conmutación por método de corte. Bien, empecemos. Este método de reenvío nos indica que el switch va a almacenar completamente la trama en su totalidad en su buffer de memoria, y después de analizarla y hacer una comprobación, lo va a reenviar o lo va a conmutar según la tabla de direcciones MAC. A ver, este origen va a reenviar la trama con una dirección destino y una dirección origen. Lo envía a través del medio y el switch lo va a recibir. Como es método de conmutación por almacenamiento y envío, lo va a recibir la trama y lo va a guardar en su totalidad, tenga los bytes que tenga, lo va a guardar en su buffer de memoria. Una vez que lo guarda en su buffer de memoria, la trama va a hacer una verificación, una comprobación en el trailer, que es llamada la comprobación de redundancia cíclica, CRC. Esta comprobación nos sirve para conformar la integridad de la trama. O sea, ¿qué pasa si cuando el origen envió la trama se pudo dañar en el medio? Entonces, para ver si se dañó en el medio o no, el switch utiliza la comprobación de redundancia cíclica. Bien, si en realidad se confirma la integridad de la trama, ahora recién el switch va a conmutarla según su tabla de conmutación o su tabla de direcciones físicas, su tabla de direcciones MAC, y en base a eso lo va a reenviar al destino, ¿verdad? Entonces podemos ver que el switch primero recepciona la trama, obviamente lo va a desencapsular a nivel de capa de enlace de datos, va a hacer una verificación CRC, y después de hacer la verificación y confirmar su integridad, recién va a buscar en su tabla de direcciones MAC el destino físico asociado a un puerto. Muy tal vez por el contrario, en el segundo método de conmutación por corte, este método no permite al switch realizar alguna verificación de errores, porque el switch acá no espera que se almacene toda la trama, solamente espera a que se reenvíe una parte de la trama para poder tomar la decisión. Bien, la conmutación por método de corte tiene dos variantes: la conmutación por envío rápido y libre de fragmentos. Cuando nosotros nos referimos a conmutación por envío rápido, quiere decir que el switch solamente va a esperar a leer la dirección destino para que vean su tabla de direcciones MAC y lo reenvíe. Acá no va a haber ninguna verificación de por medio, y este método de conmutación ofrece un bajo nivel de latencia, solo que obviamente la latencia es baja, pero su contra es que no lleva ninguna verificación de errores, por lo tanto puede reenviar tramas dañadas, y llenar los segmentos de red con tramas dañadas consumen lo que es el ancho de banda o lo que es el tráfico de la red se ve alterado por este tipo de tramas dañadas, ¿verdad?
Pero bien, el envío rápido ni bien lee la dirección destino, los 6 bytes de la dirección destino, lo comienza a buscar en su tabla de direcciones MAC y lo reenvía al puerto. Así de rápido. Sin embargo, en la otra variante, que es libre de fragmentos, el switch solamente va a almacenar los primeros 64 bytes. Luego va a hacer una pequeña verificación de errores con estos 64 bytes, pero no lo almacena la trama en su totalidad, como si lo hacía la conmutación por almacenamiento y envío, solamente los primeros 64 bytes. Esta conmutación tiene algo del método de corte y tiene algo de almacenamiento y envío, pero en realidad pertenece o es una variante del método de corte, ¿verdad? En esta pequeña gráfico podemos darnos una cuenta. Acá hay el reenvío por almacenamiento y envío, y estas dos variantes es por el método de corte. Bien, podemos darnos cuenta que por almacenamiento y envío se va a almacenar en el buffer todos los bytes y luego se va a verificar o se va a confirmar la integridad de la trama. Sin embargo, el método de corte y en su esencia envío rápido, o en su variante de envío rápido, solamente va a esperar a leer los 6 bytes y en base a eso lo va a dirigir por el puerto específico en base a la tabla MAC. No hay ninguna verificación de errores. Y en la otra variante, que es sin fragmentos o libre de fragmentos, va a almacenar los primeros 64 bytes, va a hacer una pequeña verificación con esos 64 bytes y después lo va a reenviar por el puerto asociado con la dirección física destino. Bien, los buffers de memoria. ¿Por qué un switch utiliza buffer de memoria? Porque según la técnica de reenvío, si es almacenamiento y envío, tiene que guardarlos. O qué pasaría si el puerto destino está ocupado. Entonces se tiene que guardar la trama en un pequeño buffer de memoria, ¿no? Entonces, buffer de memoria de un switch, podemos encontrar dos tipos de buffer de memoria, lo que es basadas en puerto y buffer de memoria compartida. Cuando nosotros decimos buffer de memoria basadas en puertos, quiere decir que las tramas se almacenan en colas conectadas a puertos específicos y la trama se transmite al puerto una vez que todas las tramas que estén por delante de ella se hayan transmitido con éxito. Por ejemplo, si al switch le llega una trama con un puerto o destino, o sabe que tiene que reenviarlo por un puerto, ya sea el puerto 1, tiene que esperar a que una trama que está por delante se reenvíe a su puerto, a otro puerto, no necesariamente el mismo, ¿no? Y a su vez, si hay una trama antes que se reenvía a otro puerto, así esté libre, tiene que esperar a que la trama que esté por delante se reenvíe a su puerto. A estos se están formando las colas y así es un buffer de memoria basados en puertos. Sin embargo, un buffer de memoria compartida es una memoria común que comparten ahora todos los puertos del switch. Porque entonces esto permite la recepción por un puerto y la transmisión por otro. Por ejemplo, hay un switch, el switch recibe una trama con un puerto o con una dirección, o sabe que tiene que reenviarlo por el puerto 5 y lo reenvía. Y si viene otro trama y sabe que tiene que reenviarlo por un puerto no sé, 4, lo reenvía. Si viene otra trama por otro puerto libre, lo reenvía, ¿no? Y acá ya no hay lo que son las colas, ¿no? Salvo que venga otra trama dirigida al mismo puerto acá y ya comienza a haber una cola, ¿verdad? Pero de eso no se trata. Se trata que ahora el buffer de memoria compartida, todos las tramas puedan reenviarse porque está asociada a todos los puertos. Secuencia de arranque del switch. Rápidamente vamos a explicar qué pasa cuando el switch inicia o se prende, ¿verdad? Bien, cuando un switch prende hay una cosa. Bien, para esto debemos saber una cosa, que un switch o un dispositivo de Cisco tiene dos tipos de memoria RAM, la NVRAM y la memoria RAM, que comúnmente
conocemos. Bien, la NVRAM es una memoria no volátil. ¿Por qué? Porque su información se va a permanecer así se apague el switch. Sin embargo, en la memoria RAM, la información en esta memoria se va a perder cuando el switch deje de recibir energía. Ahora bien, el switch tiene dos cosas o dos archivos, un archivo de configuración de inicio y un archivo de configuración en ejecución. Bien, el archivo de configuración de inicio se almacena en la RAM no volátil, quiere decir que va a estar presente cuando el switch se reinicie. Ahora bien, cuando el switch se prende, se inicia, este archivo de configuración de inicio se va a copiar en la memoria RAM, pero con el nombre de archivo de configuración en ejecución, ¿no? Ya almacenadas en la RAM con este nuevo nombre, archivo de configuración en ejecución, nosotros vamos a hacer los cambios en la consola del switch, y todos los cambios que se hagan o que se alteren se va a guardar en este archivo de configuración, ya, en ejecución. Ahora bien, para que estos cambios permanezcan después de reiniciar un switch, es necesario copiar los datos de los archivos de configuración en ejecución a los archivos de configuración de inicio. Una vez copiados, el switch se recarga y nuevamente se produce esto, ¿no? El archivo de configuración de inicio se guarda una copia en la RAM con nombre de archivo de configuración en ejecución. Por lo tanto, un switch tiene dos tipos de archivos: configuración de inicio y configuración de ejecución. Todos los cambios que hagamos se van a guardar en el archivo de configuración de ejecución, y nosotros ya explícitamente tenemos que guardarlos en los archivos de configuración de inicio. Por ejemplo, en este switch vamos a hacer una cosa: vamos a configurar en el modo privilegiado del switch el nombre hostname y le vamos a poner SW1. Nosotros actualmente estamos modificando el archivo de configuración en ejecución. Bien, y podemos ver que se ha modificado el nombre a SW1. Bien, nosotros no vamos a hacer una copia al archivo de configuración en ejecución, simplemente vamos a recargar el switch o lo vamos a reiniciar y vamos a ver qué pasa. Bien, como podemos ver, el nombre no se ha guardado, sigue llamándose switch. ¿Por qué? Porque lo que se ha copiado ahora es el archivo de configuración de inicio, se ha copiado nuevamente a un archivo de configuración en ejecución. Para esto, en el modo global nuevamente, bien, hostname SW1 nuevamente, pero en el modo privilegiado ahora vamos a copiar desde el archivo de configuración en ejecución, que es llamado runconfig, al archivo de configuración de inicio, que es el startconfig. Bien, ya hemos copiado, entonces ahora vamos a recargar el switch y podemos ver que ahora sí se han guardado los cambios, ¿verdad? Ese es un tema con los archivos de configuración. Bien, entonces el arranque del switch. El switch va a cargar un software, que es el software cargador de arranque, que se ubica en la RAM no volátil. Cuando carga este software, lo que hace el switch es lo siguiente: el cargador de arranque realiza la inicialización del CPU a bajo nivel, quiere decir que mira todos los registros del CPU. Luego realiza el POS para el subsistema de la CPU. El POS quiere decir verificación de todo el hardware del switch, ¿no? Una vez que ya verificó el hardware del switch, el cargador inicializa el sistema de archivos flash en la placa del sistema. Los archivos flash, el archivo flash se va a ubicar lo que es el iOS, el sistema operativo de red, por lo que va a cargar una imagen predeterminada del software del iOS en la memoria y arranca el switch, ¿no? Ya arranca el switch ahora con el sistema operativo en ejecución.
con el archivo config.test. Bueno, como ya se ha ejecutado el archivo config.test del sistema operativo, ahora el sistema operativo va a cargar lo que es el archivo de configuración de inicio. Lo va a guardar en una copia en la RAM con el nombre de archivo de configuración en ejecución. Eso es un poco lo que es el arranque del switch. Entonces hay una cosa, el software cargador realiza iniciación de ese CPU, el POS, carga los archivos flash, la imagen predeterminada y se ejecuta el sistema operativo con el archivo config.test. Ahora, interfaz de administración. ¿Cómo es que podemos administrar un switch? Bien, la primera forma de administrarlo es utilizando una línea de consola. Por ejemplo, acá. Este switch está conectado con la consola a través de su puerto de consola. Un switch tiene un puerto de consola y a través de la PC en el terminal podemos configurarlo a través del terminal desde la computadora. Esto es lo que comúnmente se hace. Para eso tenemos que tener acceso directo con el switch, pero si queremos administrarlo de forma remota, el switch necesita una cosa, obviamente una dirección lógica, una dirección IP, una máscara de su red y si está fuera de nuestra red, una puerta de enlace. La dirección IP va a estar asociada a una interfaz del switch que es denominada una interfaz VLAN. A esta interfaz que se crea, la interfaz VLAN, se le va a asignar una dirección IP y una máscara. Además de eso, el switch se le debe crear una VLAN con el mismo número, o el mismo ID. Entonces, el switch tiene una interfaz VLAN y una VLAN que va a ser asociado a un puerto. Por ejemplo, en esta gráfica, el switch 1 se va a crear una VLAN o una LAN virtual, que es la VLAN 99, que va a ser la VLAN de administración. Se va a crear una interfaz VLAN 99, se le va a asignar a esa interfaz una dirección IP con su respectiva máscara y al puerto asociado o el puerto del switch, por ejemplo el puerto 18, se le va a asignar la VLAN 99, que es nuestra VLAN de administración. Obviamente la computadora o la PC que está conectadas al puerto 18 del switch tiene que estar en la misma red que la interfaz VLAN o que la VLAN, en este caso, como podemos ver en esos números IP. O si no, la otra forma es conectarlo al puerto consola, ¿no? Entonces, o lo conectamos al puerto consola o lo conectamos al puerto del switch, todo Ethernet, y a través de las direcciones IP lo podemos administrar. Por ejemplo, en Packet Tracer podemos tener lo siguiente. Vamos a hacer la administración en este switch que tiene varias VLAN, VLAN 10, VLAN 20. Ahora nuestra VLAN 80 va a ser nuestra VLAN de administración. En nuestro puerto fase Ethernet 20, acá lo vamos a modificar, vamos a 20, ¿no? Para eso vamos a crear nuestra interfaz VLAN en el modo de configuración global. Modo privilegiado, configuración global, y vamos a crear interface VLAN. Esta es nuestra interfaz que estamos creando, interface VLAN 80, ¿no? Ahora le vamos a asignar una dirección IP. IP es 192.168.2 con una máscara de 255.255
192.168.255.0. Bien, salimos y en el mismo configuración global le asignamos una puerta de enlace. IP default gateway le decimos del switch es 192.168.80.1. obviamente tiene que estar en la misma red, ¿no? Y así ya se guardó. Esta puerta de enlace va a hacer referencia a esta interfaz del router. Bien, también tenemos que crear la VLAN 80. Ponemos en el modo de configuración global VLAN 80, ya no ponemos interface VLAN 80, sino VLAN 80, y le ponemos, podemos asignar un nombre, name, por ejemplo, administración, ¿no? Salimos, vamos a guardar los datos y vamos a verificar que estén en el archivo de configuración en ejecución. Show VLAN brief. Podemos ver que hay una VLAN que se llama 80. Pero para esto interface fase Ethernet 0 sobre 20, perdón, 20 sobre 0, no, 0 sobre 20, y vamos a hacer lo siguiente: switch port modo access, modo de acceso, switch port access, access VLAN 80. ¿Por qué hago esto? Le estoy indicando al switch que el puerto fase Ethernet 20 va a estar asociado con la VLAN 80. Si estuviera asociado con otra VLAN que no sea la VLAN de administración, no podría administrarlo a través de una PC. Bien, salimos y en el modo privilegiado podemos ver con el comando show VLAN brief un resumen de todas las VLAN. Entonces, acá me dicen que hay una VLAN con ID 80 que se llama administración y que está asociado a un puerto 20. Bien, además show running config nos da la configuración en ejecución y nos dice lo siguiente: hay una interfaz VLAN 80 que tiene esta dirección IP y su puerta de enlace es la siguiente, por lo tanto ya está configurado. Ahora bien, lo que nos falta es conectar una PC, o bueno, ya está conectada hacia la interfaz de administración, que es la interfaz fase Ethernet 20, asignarle una IP a la máquina en la misma subred, que es la 80, y administrarla por telnet. Antes de administrarla por telnet debemos saber que esa administración es una línea, la línea de... Bien, la línea es BTY, configure terminal, en modo configuración global, escribimos line BTY 0 sobre 5, por ejemplo, el total de sesiones telnet que podemos permitir por a la vez a través al switch. En todo caso, le tenemos que asignar un password obligatoriamente, un password, por ejemplo Cisco. Salimos y en el modo de configuración global también tenemos que asignarle un password al modo privilegiado, enable secret, para que esté encriptado, y le ponemos nuevamente Cisco. Exit. Nuevamente verificamos el modo de ejecución y podemos ver que hay un enable secret y acá está encriptado. Bien, y ya tenemos configurado o listo para iniciar una sesión telnet. En la PC, entonces, en el prompt vamos a hacer lo siguiente: telnet a la dirección IP del switch o su interfaz virtual del switch 192.168.80.2 que le corresponde al switch. Entonces va a tener acceso la PC al switch. Este primer password que se coloca es el password de la línea BTY que nos permite la sesión telnet. Cisco le habíamos colocado enable y este password es el password que habíamos colocado del modo privilegiado. Si no existiera uno de estos dos passwords, la sesión telnet no se podría dar. Y acá podemos ver que ya tenemos acceso al switch desde el modo privilegiado hacia adelante.
Entonces yo remotamente lo puedo reiniciar el switch. Previamente vamos a hacer un copiado y yo lo puedo reiniciar el switch, y vemos que de forma remota el switch se acaba de reiniciar. Obviamente yo ya no tengo la línea telnet o la sección telnet se ha cerrado porque el switch ha permanecido o se está reiniciando y yo ya no tengo acceso. Vemos que el switch se ha reiniciado, ¿no? Eso es un poco la administración de un switch. Ahora bien, veamos en esta parte. Al switch se le ha configurado con su interfaz VLAN 1, enable Cisco show RAM. Podemos ver que este switch tiene ahora su interfaz VLAN 1, una dirección IP, o sea, tiene una interfaz de administración que es la VLAN 1. Le vamos a asignar, o ya está asignado, una puerta de enlace, y ahora lo vamos a administrar desde otra red, desde una red remota. Entonces, gracias a esa puerta de enlace que obtenemos del que hemos configurado en el switch, podemos configurarlo telnet 192.168.10.3 y ya tenemos acceso al switch. Cisco, en todos los párrafos le hemos colocado Cisco, ¿no? Tenemos acceso al switch desde un user remoto. Copy run. Entonces, desde un switch remoto, desde un user remoto, como lo podemos ver en la imagen, podemos reiniciar el switch. Y vemos cómo reiniciar el switch. Nuestra sesión o nuestra sesión telnet ha finalizado. Bien, a ver, gestión de la tabla MAC. La tabla MAC guarda las direcciones MAC de forma dinámica o de forma estática. Dinámica quiere decir que mientras haya el proceso de comunicación entre dispositivos, la tabla va guardando las direcciones MAC origen en su tabla de direcciones. Eso se le conoce como direcciones dinámicas. Por ejemplo, en este switch, en esta imagen, enable show MAC address table, y bueno, en este caso tiene direcciones estáticas, y aquí les indico por qué. En este switch que acabamos de reiniciar, enable Cisco show MAC address table, bien, tiene una dirección estática y una dirección dinámica. Esta dirección dinámica es del puerto fase Ethernet 013. Está aprendido de forma dinámica de la interfaz o de la puerta de enlace. Bien, para configurar una dirección MAC estática se puede utilizar lo siguiente: el siguiente comando. Por ejemplo, en este entorno vamos a hacer que el puerto fase 0/21 le vamos a asignar la dirección estáticamente de esta computadora, de la computadora X, y va a estar asociada a una interfaz VLAN 10. Para esto nosotros debemos hacer lo siguiente: entrar al modo configuración global y con el comando MAC address table de manera estática, vamos a colocar la dirección física, lo vamos a copiar simplemente, pegamos, VLAN, porque tiene que estar asociado a una VLAN, de manera predeterminada un switch tiene la VLAN 1, pero en este caso lo hemos configurado y va a pertenecer a la VLAN 10. Interface, y la interfaz va a estar asociada a la interfaz fase Ethernet 0/21, ¿verdad? 0/21. Bien, y así hemos configurado una dirección estática. Para poder ver esto, show MAC address table, y podemos ver, acá está, hay una VLAN 10, una dirección física de manera estática asociada a esa interfaz fase Ethernet.
Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se reinicie el switch, estas direcciones no se van a perder, pero sí se pierden las direcciones dinámicas. Las estáticas no se pierden. Estas direcciones no expiran, sin embargo expiran cuando no están en uso un periodo de 300 segundos las direcciones dinámicas, o cuando se reinicia el switch. Ahora este es un tema importante: seguridad del puerto. En este tema de seguridad, lo que nosotros queremos es el no acceso de intrusos o dispositivos no autorizados hacia la red. Imagínense que tengan la opción una persona de conectar su dispositivo o conectarse a la red. ¿Qué pasaría? Entonces nosotros podemos darle seguridad a nivel del puerto del switch. ¿Con qué? Con las direcciones MAC. Entonces, en la seguridad del puerto hay tres formas: direcciones MAC seguras estáticas, MAC seguras dinámicas y MAC seguras sin modificación. Empecemos por las direcciones MAC seguras estáticas. Estas direcciones más seguras estáticas se van a almacenar en la tabla de direcciones y se agregan a la configuración de ejecución del switch. Entonces, cuando se reinicia el switch, estas no se van a perder. Por ejemplo, veamos los siguientes comandos para configurar el switch. Vamos a configurar de manera direcciones MAC seguras estáticas en el puerto fase Ethernet 01 del switch, en el primer puerto del switch conectado a la computadora. Bien, para esto necesitamos entrar en el modo de configuración global. Configura el terminal y nos vamos a la interfaz del switch que queremos darle seguridad. Interface fase Ethernet 0/1. Y en este modo tenemos que decirle al switch que se comporte como un modo de acceso. Además, le vamos a decir al switch, puerto del switch, port security. Vamos a habilitar la seguridad del puerto. Ahora bien, hay que de manera estática decirle al switch qué direcciones está permitida. Switch port security, MAC address, y le vamos a decir al switch que solo va a estar permitida la dirección física de A. Entonces, en A tenemos que ver su dirección física del puerto, copiamos y pegamos, ¿no? Entonces le vamos a decir que solamente esta dirección física estática es segura. Además, switch port security máximo, las máximas direcciones que vamos a permitir que aprenda el puerto es una, nada más, obviamente. Si no, no tendría sentido decirle que aprenda dos, si además de esta va a aprender otra de manera dinámica, ¿no? Además, de manera predeterminada ya viene, pero tenemos que colocarlo. Switch port security. ¿Qué pasa con la violación? O cuando se produce la violación, entonces vamos a decirle que se apague, o sea, que se caiga la interfaz, shutdown. Salimos, exit, copiamos, copy, run, start at config, y vamos a ver en su tabla de direcciones MAC que ha pasado, show MAC address table, y podemos ver que se ha asignado una dirección estática al puerto fase Ethernet 01, que es la siguiente, ¿no? Además de esto, show port security interface fase Ethernet 0/1 para ver todo acerca de la seguridad del puerto. Podemos ver que el puerto está habilitado, la seguridad del puerto. En este modo, el estado del puerto ahora es up, el modo de violación es shutdown, o sea que se va a caer la interfaz, que el máximo o la máxima direcciones que puede aprender es una, y que las totales de direcciones aprendidas y configuradas es una. Por lo tanto, si detecta una dirección MAC que quiera entrar de manera dinámica, el puerto se va a caer. ¿Por qué? Porque ya aprendió uno.
Bien, entonces ya teniendo esto, ¿qué pasa si la computadora que está permitida quiere hacer un ping a 192.168. No sé, la computadora de, por ejemplo, punto 10.5, punto 10.5, no va a tener ningún problema, ¿verdad?, en transmitir. Ahora, ¿qué pasa si viene un intruso o si viene cualquier otra computadora y se conecta al switch? Ahí no va a haber ningún problema. Como podemos ver, el estado de enlace hasta que lo reconoce, hasta que detecta las señales, nada más, hasta que el intruso quiera comunicarse. ¿Qué pasa si este intruso quiere hacer un ping a 192.168.10.5? Bien, podemos ver que el ping no es exitoso. ¿Por qué? Porque la interfaz acaba de caer. Miren, la interfaz está caída. ¿Por qué? Porque había una violación del puerto. Entonces ahora, si nosotros ponemos el siguiente comando, show port security interface fast ethernet 01, entonces podemos ver que el contador de violación está establecido 1 y la última dirección física es esta. Esta dirección física le corresponde al intruso, como podemos ver acá está, y esa es la que no ha dejado o la que no ha permitido, ¿no? Entonces, por eso, como había una violación del puerto, se ha caído la interfaz. Entonces, obviamente, tenemos que colocarlo al puerto A. La interfaz sigue caída. Para restablecer la interfaz tenemos que hacer lo siguiente: en el modo de configuración global, interface fast ethernet 0/1, y le vamos a dar shutdown, y ese shutdown lo vamos a levantar nuevamente y ya se restableció. Y después de esto, el contador de violaciones se restablece a 0. Bien, y ahora las direcciones MAC seguras dinámicas. Estas se aprenden de manera dinámica y se almacenan solo en la tabla de direcciones. Bien, la configuración es simple. Veamos, ahora para el puerto 02 conectado a la computadora B, vamos a hacer lo siguiente: configure terminal, modo configuración global, interface fast ethernet 0/2, switch port modo de access, switch port port security, habilitamos la seguridad del puerto y ya está, que aprenda de manera dinámica. Ahora bien, switch port security, máximo dos direcciones dinámicas le estamos poniendo, exit, y hacemos lo siguiente: show port security interface fast ethernet 0/2. Vamos a ver la información. Bien, la seguridad de puerto está habilitado. Ahorita el puerto está levantado. El modo de violación shutdown. Máximas direcciones permitidas 2. Veamos qué pasa cuando el dispositivo B se quiere comunicar. A ver, hacemos un bien rápidamente de B a D. Bien, ese es satisfactorio. Y nuevamente vamos a ver qué pasa con ese puerto. Direcciones máximas 2. Total de direcciones ahora va a 1. Ahora, ustedes dicen, pero es dinámica. Para que haya otra computadora, o para cuando se desconecta otra o se coloca el cable a otra computadora, esa dirección se va a perder. Es verdad. ¿Qué pasa si esta dirección F salimos y lo conectamos? Ahora bien, ¿qué ha pasado? Como podemos ver acá, las direcciones aprendidas es 0. Quiere decir que, bueno, mientras que para que aprenda 2 direcciones
es muy difícil porque tiene que una computadora al salirse de manera dinámica se pierde su dirección MAC en la tabla de direcciones MAC, por lo tanto siempre se va a restablecer a cero. Es verdad, eso pasa, pero ¿qué pasa si hacen un ataque de direcciones MAC desde la misma computadora? Por ejemplo, si esta PCF se comunica a la PCD, podemos ver que ya hay una dirección MAC. Ahora, en el Packet Tracer nos permite modificar las direcciones físicas. Por ejemplo, lo vamos a modificar. En vez de 1, acá le vamos a poner 2. Y el pin es satisfactorio. Y vamos a ver qué ha pasado en el switch. Ahora hay dos direcciones MAC aprendidas. Y quiere decir que ya está en el límite. Ya está en el límite. Pero eso solamente lo hago en el Packet Tracer. No. No, porque en realidad existen los ataques MAC. Desde una computadora me pueden atacar a mi red bombardeándome con direcciones MAC. Entonces ahí podemos darle seguridad de manera dinámica, de la siguiente manera. Si la computadora F está haciendo eso, bombardeándonos de direcciones MAC para saturar nuestro tráfico, por ejemplo, y yo estoy que lo simulo cambiando las direcciones MAC, ¿verdad? Bien, por ejemplo, miren, acabo de cambiar la dirección SF, de dirección física, simulando un ataque de direcciones MAC desde la misma computadora. Entonces, de manera dinámica ya aprendió dos direcciones y la seguridad de puerto actuó y la interfaz se ha caído, como podemos ver, ¿no? Entonces, de manera dinámica también podemos darle seguridad de puerto, que aprenda máximo 2 direcciones dinámicas, ¿no? Ese es un ejemplo. Para levantar nuevamente la interfaz fase Ethernet 0/2, shutdown y no shutdown. Ya levantamos nuevamente la interfaz, ¿no? Para mantener un orden lo colocamos ahí de nuevo y listo. Ahora bien, nos falta las direcciones MAC seguras sin modificación. Bien, ahora las direcciones MAC seguras sin modificación es algo parecido a las direcciones MAC seguras dinámicas. Se configura el puerto para que aprenda de manera dinámica las direcciones MAC y de ahí en adelante nos va a guardar en la configuración en ejecución. A ver, para no confundirnos, a este switch lo habíamos configurado en el puerto fase Ethernet 02 con las direcciones MAC solamente dinámicas. ¿Qué quiere decir? Que va a aprender 2 direcciones dinámicas, cualquiera que sean, y solamente me va a permitir 2 direcciones, como lo habíamos configurado acá. Acá. Máximo de direcciones permitidas 2. Si ponemos show MAC address table, no se han guardado las direcciones que anteriormente habíamos puesto. Por ejemplo, si la dirección A, B, le hacemos un ping a D, se comienzan a guardar. Ahora, si alteramos para que aprenda de manera dinámica, si le alteramos esto a 2 y hacemos un ping, va a ser exitoso y se va a agregar a la tabla de direcciones MAC. Ahora, si nosotros cambiamos nuevamente dirección MAC, ojo que estamos en manera dinámica, se va a caer el puerto. Bien, cuando ya se cayó el puerto, hacemos un show MAC address table y las direcciones aprendidas de manera dinámica anteriores o por direcciones MAC seguras dinámicas se han perdido, ¿no? Restablecemos de nuevo configuración interface fase 0/2, shutdown, no shutdown. Bien, ¿cuál es la diferencia ahora con con las direcciones MAC seguras sin modificación? Es que al igual que las seguras dinámicas, va a aprender las direcciones MAC de forma dinámica, solo que ya no se van a borrar después de reiniciar el router.
el switch, perdón. O sea, el switch en formas de direcciones MAC seguras dinámicas nos permiten que las dos direcciones, las dos primeras direcciones sean cualquiera. Una vez que se ha violado el puerto, las dos siguientes direcciones pueden ser cualquiera. Sin embargo, ahora vamos a ver qué pasa con MAC segura sin modificación. Para eso lo vamos a configurar en el puerto 3 del switch. Hacemos lo siguiente: en el modo de configuración global nos ubicamos en el interfaz fase Ethernet 03 del switch. Un primer paso es hacerlo modo de acceso, switch por modo de acceso. El siguiente paso es establecer la seguridad de puerto, switch por security. Otro tercer paso es indicarle al switch que todas las direcciones dinámicas que aprenda los guarde como direcciones MAC seguras sin modificación, que es así, stick. Switch port MAC address stick, le estoy indicando al puerto que de aquí en adelante las direcciones que aprenda de manera dinámica los va a guardar en su configuración de ejecución. Así, cuando haya una violación del puerto, la siguiente vez solamente nos va a permitir las primeras direcciones que había guardado. Por ejemplo, ya está habilitado switch port, por ejemplo, por security máximo 2, por ejemplo. Exit, salimos y en modo privilegiado vamos a copiar todas las configuraciones. Está ya bien. Entonces veamos el puerto. Show por security interface base Ethernet 0/3, ¿no? Y podemos ver que la seguridad de puerto está habilitado, está up, shutdown y máximas direcciones permitidas es 2, ¿no? Bien, entonces veamos qué pasa cuando la computadora C hace ping a un puerto a la computadora A. No hay ningún problema, el pin es exitoso. Show MAC address table y de manera estática lo ha guardado. El puerto 3 ya guardó 1. Si queremos ver ahora qué pasa con el puerto o la seguridad del puerto, podemos ver que normal está habilitado el puerto y que sin modificación hay una dirección MAC. Acá podemos ver, esta línea nos indica que sin modificación el stick que habíamos configurado más arriba está en 1. Quiere decir que todavía nos permite aprender de manera dinámica una más, pero que se va a guardar después. Por ejemplo, ya está la computadora C. Ahora bien, viene la computadora F, se conecta. Se va a conectar al switch. Bien, y la computadora F va a hacer un ping a la computadora E. Entonces nuevamente vamos a ver show port interface fase Ethernet y vemos que de manera sin modificación ya aprendió otra dirección MAC. O sea, ya está el límite, 2 de 2 permitidas, máximo 2, ¿no? Show MAC address table y podemos ver que de manera estática ahora ya hay dos direcciones físicas asociadas a un mismo puerto. Bien, ahora viene un intruso y se va a conectar, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando el intruso quiere conectarse o tener acceso a una computadora E? El enlace se acaba de caer. Show MAC address table, perdón, show por security, y hemos visto que la violación, bueno, el contador de violación está en 1 y que el puerto se ha caído, ¿verdad? Eso es un poco aprender de manera dinámica y convertirlos a
seguras sin modificación. Ahora levantamos el puerto, copy, perdón, interface, fase alternate, interface, configuración global, configuración 0/3, shutdown, no shutdown, el puerto ya se restableció. Ahora bien, ya se restableció, ¿verdad? El puerto después de que haya prendido segura sin modificación. El puerto se había caído inicialmente, pero si nosotros colocamos el comando show MAC address table para ver que hay en la tabla, sigue habiendo las direcciones estáticas aprendidas anteriormente. Esta le corresponde a la computadora F y esta le corresponde a la computadora C. Quiere decir que ahora en adelante ya no puede aprender cualquier de manera dinámica cualquier dirección, solamente se va a quedar con estas dos primeras, o sea con C y con F. Muy distinto al anterior, solamente aprendidas de manera dinámica, que podía aprender que después de una violación cualquier dirección dinámica posible. Si el intruso se quedaba ahí mismo después de la violación y se activaba el puerto, podría tener en manera dinámica acceso. Sin embargo, en seguras sin modificación, ahora eso ya no ocurre. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora la computadora D, por ejemplo, coloquémonos ahí solamente, y ahora la computadora D viene al puerto 3? Ojo que ya se restableció la interfase después de una violación. Show por security, interface fase 0/3. Podemos ver que de igual manera, de manera sin modificación, ya aprendió dos y ya no cabe para que aprenda otra. Por lo tanto, si la computadora D quiere comunicarse con la computadora F, él se va a caer el enlace, por más que ya hayamos restablecido la conexión. ¿Por qué? Porque ya aprendió las dos anteriores, que fueron la C y la F. Esa es la segura sin modificación. Interface fase Ethernet 0/3, no shutdown, shutdown y no shutdown, ¿no? De nuevo, si después de restablecer la comunicación queremos volver a hacer el ping de D a E, queremos hacer ping de D a E después de restablecer la comunicación, no va a aceptar, porque de manera dinámica ya había aprendido anteriormente las dos direcciones MAC de C y de F. Ya no me permite, porque esas direcciones MAC dinámicas que aprendió los convirtió en estáticas. Tenemos que ojo que acá no aparecen las direcciones de fase Ethernet 0/3 porque el puerto está caído, pero si levantamos el puerto, podemos ver que acá están las direcciones estáticas, ¿no? Por lo tanto, ninguna de estas le pertenece a fase Ethernet, al dispositivo o a la computadora D. Estas dos le corresponden a C y F, ¿no? Y bien, eso es un poco lo que es el tema de seguridad en puertos. Por lo tanto, resumiendo, yo le puedo hacer MAC seguras de manera estática, configurarlos estáticamente, las direcciones MAC, seguras dinámicas que aprendan de manera dinámicas. Esto es sobre todo para evitar ataques de direcciones MAC que me bombardeen con direcciones MAC. Y seguras sin modificación, los va a aprender las dos primeras direcciones o las máximas que podamos permitir, y de ahí en adelante los va a guardar como si fueran estáticas. Después de eso ya no va a permitir, o ante la violación ya no va a permitir que aprendan nuevas direcciones dinámicas, sino se va a quedar con las anteriores ya grabadas. Esto es lo que es sin modificación. De manera predeterminada,
En los switches Cisco, la seguridad del puerto está desactivada de manera predeterminada. Las direcciones más seguras que puede permitir los máximos es 1. El modo de violación predeterminado es shutdown. Y el aprendizaje de direcciones sin modificación, cuando habíamos configurado con stick, está desactivado, ¿no? Es mejor tener el modo de desactivación como modos de violación, ¿no? Porque permite que se caiga la interfase. Pero hay otros modos como es restricción y protección, que en ninguno de los casos va a reenviar tráfico, pero es preferible que se cierre el puerto en modo de desactivación. Bien, y estos son algunos comandos que nos permitieron o que están relacionados con la seguridad del puerto. El primero, Show Port Security, la interfaz para ver los modos de si está habilitado la seguridad del puerto o no. Y el segundo es para ver todo o hacer una lista de todas las direcciones o los puertos y su seguridad. Por ejemplo, en el switch vamos a colocar el siguiente Show Port Security Address, y podemos ver el modo de las más seguras. Por ejemplo, Secure Stick y Secure Stick nos indican que es un modo de Mac seguras sin modificación, que está relacionado con el puerto FastEthernet 03 y configuradas de manera estática en FastEthernet 01 esta dirección, como lo habíamos hecho. Obviamente en el puerto 2 lo habíamos configurado de manera dinámica, que todavía no está aprendiendo, porque lo último que se hizo fue se violó el puerto y las direcciones se perdieron. Este comando Show Port Security Address entonces nos muestra las direcciones MAC address que a partir de ahí están grabadas en las configuraciones y que no se van a perder ante una recarga del switch. Bien, eso es todo referente al tema de switches. Gracias.